Dios los bendiga mucho, hermanos. Los saludo con la paz del Señor en esta nueva oportunidad que Dios nos da de poder estar a pesar de la distancia, estar unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Y quisiera comenzar leyendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dice en el nombre de Jesús: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra y el poder, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Yo los invito a que podamos armar este ambiente de adoración, que podamos entrar a nuestro cuarto de guerra y decirle al Señor: Señor, ayúdanos, Padre Santo, a poder darte siempre toda la gloria y la honra solamente a ti, Padre Eterno, porque tú eres, Señor, merecedor de todas las cosas, porque tú eres un Dios fiel, un Dios grande, Dios todopoderoso. Y en esta tarde, Señor Jesús, te pedimos, Señor, a que tú nos ayudes, a que toques nuestros corazones, Señor Jesús, y podamos adorarte siempre a ti, con todo nuestro ser y con todo nuestro amor, y decirte, Señor Jesús: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria,
Mucha paz de Cristo para todos ustedes, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Agradezco a Dios por esta oportunidad, una nueva oportunidad de poder alabar, de poder bendecir el nombre del Señor y acercarnos cada vez más hacia el diseño de Dios para con cada uno de nosotros. Deseo que Dios les bendiga, que se encuentren bien junto a sus familias, en sus hogares, que Dios les esté prosperando y bendiciendo en todos los aspectos y que siempre sea bajo la bendición de Dios y en Cristo Jesús, en el cual estamos, vivimos, nos movemos y somos cada uno de nosotros. Un gran saludo a toda esta familia de la fe, a los que nos escuchan tal vez por primera vez y se están conectando con cada uno de nosotros para poder adorar, bendecir el nombre de aquel que vive y reina para siempre. Lo cierto es que cada vez que buscamos a Dios, bendiciones vienen sobre nuestra vida, que cada vez que comenzamos a acercarnos a Dios, las cosas comienzan a cambiar para nosotros. Aquellos que comienzan a conectarse con la gracia, la bendición del Señor, y a nosotros que hace tiempo que caminamos con Dios nos hace bien bendecir el nombre del Señor. Hagámoslo con fuerza, hagamos y no escatimemos ningún tipo de esfuerzos a la hora de bendecir el nombre de Jesucristo. Comparto la palabra del Señor con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Jueces, capítulo número 16. Serán los versículos 20 y 21 de este capítulo 16 del libro de Jueces, que nos cuenta precisamente, como lo dice el título de este libro, la historia del pueblo de Israel cuando era gobernada por jueces, caudillos que se levantaban para en nombre del Señor vencer a todos los enemigos y guiar al pueblo de Israel a través de la presencia de Dios hacia su presencia, hacia lo que a Dios le agradaba. Y dice este capítulo 16, versos 20 y 21 del libro de Jueces lo siguiente en el nombre de Jesús. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El texto bíblico que hemos compartido con cada uno de ustedes nos relata parte de la historia de este juez que Dios levantó, de este hombre que había sido llamado por Dios aún desde el vientre de su madre. La llegada de Sansón a este mundo fue anunciada por ángeles de Dios que enviaron a decirle a los padres de Sansón que sería un niño especial y que sería un varón nazareo. Nazareo significa un varón consagrado a Dios, que iba a hacer grandes cosas de la mano de Dios. Llegó a conocerse la historia de Sansón, tal vez algunos se han familiarizado con ella, en donde nos relata la historia de un hombre que tenía una fuerza sobrenatural sobre su vida. Y que para que pudiese tener ese tipo de fuerzas dependía de ciertas reglas y normas que Dios había establecido y que le había dictado a sus padres para que la guardase desde niño, y mientras él se mantuviese bajo ese pacto y guardando esas reglas que eran un poco difíciles de llevar a cabo en los tiempos, incluso en los tiempos en los que vivió Sansón, si él se mantenía guardando ese pacto, la fuerza de este hombre y el respaldo de Dios serían permanentes sobre él. La historia de Sansón nos deja muchas enseñanzas a cada uno de nosotros. En primer lugar, nos enseña de que todo hijo de Dios debe ser un hombre consagrado, una persona consagrada a Dios. Todo hijo, toda hija del Señor debe ser consagrada al Señor en todo tiempo y en todo momento. Sansón desarrolló su vida, y repito, mientras él estuvo con Dios, mientras él guardó el pacto de Dios y las normas que Dios estableció para él, Dios estuvo con él y él pudo vencer a todos sus enemigos.
Pero luego él comenzó a quebrantar este pacto, a violar este pacto, a violar este acuerdo que Dios tenía para con él, a dejar de encargar. Vino al mundo con un propósito. Cuando dejó de cumplir con ese propósito para el cual había nacido y venido a este mundo, comenzó a perder su fuerza. Para aquellos que están familiarizados con la historia, Sansón terminó no de una buena manera. Terminó con los enemigos de él sacándole los ojos, quemándole los ojos, dejándolo ciego, atado a una columna, y en el último momento fue Dios quien tuvo misericordia y le restauró y le permitió en ese momento cobrar nuevamente sus fuerzas, y aplastó y mató a más filisteos de los que había matado en su vida. El triste, de alguna forma triste final de Sansón en el desarrollo de su vida. Sin embargo, luego nos dice el libro de Hebreos que Dios lo levantó, que Dios lo restauró. Nadie que viene al Señor es dejado y es echado fuera. Todos son recibidos por el Señor. Sin embargo, cometió algunos errores que nosotros debemos aprender de esos errores y tomar consejo cada uno de nosotros y adquirir sabiduría de la vida de Sansón. En la mayoría de las biografías de los próceres de nuestra historia, en nuestro mundo, e incluso a veces en películas, vemos a grandes artistas y cantantes que dejaron tal vez este mundo a temprana edad. Cuando se hace una biografía y películas sobre su vida, generalmente los dejan muy bien parados. Los dejan de la mejor manera que se puede dejar. Se obvian los detalles, ¿sí? y el aspecto negativo de cada una de esas estrellas. Y nos gusta a nosotros creer esas historias. Sin embargo, la realidad es otra. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que no deja bien parado a ningún hombre. Cuenta la historia de hombres que fueron consagrados a Dios, que sirvieron a Dios, pero también cuenta el aspecto más oscuro de sus vidas, para que nosotros tomemos consejo. Vemos a un Abraham que fue llamado amigo de Dios, pero también vemos a un Abraham que en determinados momentos no actuó de acuerdo al consejo de Dios. Lo mismo fue con David, lo mismo fue con los apóstoles y con todos los hombres, simplemente eran hombres. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que muestra la biografía de cada uno de los hombres tal cual sucedió realmente. La vida de Sansón nos deja muchas enseñanzas. En primer lugar, nos enseña de que Dios está con nosotros cuando nosotros estamos con Él, cuando nosotros estamos dedicados a Él. Tiene como título lo que comparto con ustedes en esta noche: el cristiano consagrado. A la misma forma, de la misma manera que Sansón, mientras se mantuvo consagrado, Dios estuvo con él. Hizo grandes cosas, no por su propia fuerza. Su fuerza no consistía en sus músculos, ni tampoco en el ejercicio que realizaba o en alguna sustancia que le diera ese poder. Su fuerza residía en su consagración a Dios. Mientras Sansón se mantuviese consagrado a Dios, mientras Sansón se mantuviese bajo el pacto de Dios, Dios lo respaldaría, y de hecho lo hizo. Hizo grandes cosas. Esto nos enseña a nosotros también. Hay innumerables pasajes que nos dan cuenta de que Dios nos llama a cada uno de nosotros, los cristianos, a una entera consagración. No a una consagración parcial, no a una consagración a medias, sino a una verdadera y entera consagración por parte de cada uno de nosotros. Cada cristiano es un hombre consagrado. Cada cristiana, cada mujer y hombre de Dios, somos llamados por Dios para consagrarnos, para ser dedicados para Dios. Esta consagración, la consagración de la que le estoy hablando, de la que habla la palabra de Dios y de cada cristiano, no tiene ningún símbolo externo como era el caso de Sansón. Él debía abstenerse de ciertas cosas, como tomar vino, como tener contacto con cuerpos de muertos. Eran dos por lo menos de las reglas que Dios había establecido para con
para con Sansón. La tercera era que él no debía dejarse cortar el cabello, no debería cortarse el cabello nunca, debería permanecer con su cabello largo y nunca debería pasar navaja, en nuestro tiempo son tijeras o máquinas, sobre su cabeza, para que Dios estuviese con él y lo respaldase. Como les decía, el símbolo de nuestra consagración, ese era un símbolo de la consagración de Sansón. Dios no nos pide a nosotros como cristianos ningún símbolo externo de nuestra consagración a Dios. No se nos ordena de que nos dejemos crecer el cabello, ni que nos abstengamos de carnes o de bebidas, ni de tener contacto con muertos. El cristiano es un hombre dedicado a Dios, pero nuestros semejantes, los que están alrededor de nosotros, no ven nuestra consagración. Solamente Dios la ve, excepto se ven en nuestras obras externas, que son el resultado de nuestra consagración. No es difícil darse cuenta externamente también, por nuestro aspecto y las cosas que hacemos, nuestra forma de conducirnos, si estamos consagrados y dedicados a Dios. Nuestra consagración a Dios es lo primordial. Luego, como resultado, hay cosas externas que pueden distinguirnos tal vez de los demás. Las maravillas de valor, de valentía que realizan los que se consagran a Dios. Hay cristianos, muchos cristianos, pero hay algunos que se destacan por sobre los demás, que son diferentes a los demás, parecen más valientes. Y esas maravillas, esas maravillas de valor, esos milagros de valor que realizan los que se consagran a Dios son la prueba del poder de la consagración a Dios. Quien está consagrado a Dios hace grandes maravillas para el Señor y para Dios. En cada tiempo, cada cristiano a lo largo de la historia parecía ser y constituirse en un verdadero héroe, porque eran generalmente personas que eran consagradas a Dios. Busque a una persona que hizo grandes cosas para Dios y encontrará, sin duda alguna, a un hombre o a una mujer que está consagrada a Dios. Y hasta este día, en estos días en los que nosotros vivimos, y mientras el hombre tenga un propósito, incluso en nuestros tiempos, tenga un propósito en su interior, en su corazón, y no importa cuál sea ese propósito, esa meta, esa determinación de ese hombre o esa mujer, y que ese propósito sea enteramente absorbido por su alma y por todo su ser, ¿qué es lo que no hará una persona que tiene ese propósito dentro de su interior y que se consagra? Generalmente hablamos de deportistas o de personas que han logrado cosas grandes. Y aquí estas personas, como estos deportistas, futbolistas o cualquier disciplina deportiva, son personas que se consagran, son personas dedicadas a ejercer esa profesión. El propósito de ellos es llegar a las grandes ligas, a los primeros equipos, a llegar al triunfo. Y para ello se dedican a esto. Bueno, pues Sansón era un hombre que mientras se mantuvo dedicado a Dios, Dios lo respaldó y lo bendijo en gran manera. Una persona que tiene un propósito, una dedicación, una consagración a algo, ¿qué es lo que no logrará? ¿Qué es lo que no hará esta persona? Oh, hermanos queridos, qué fuerza, qué fortaleza tiene la persona, el cristiano que está dedicado a Dios. Qué gran fuerza tiene la mujer, la cristiana que está dedicada a Dios. Hay tal vez algunos cristianos que me estén escuchando entre mis oyentes que estén viviendo de esta manera. ¿Hay alguno de estos consagrados, consagradas a Dios que me esté escuchando? Yo sé que los hay. Yo sé que pudiera haber muchos, sin duda alguna, que se han consagrado al Señor Jesús tal vez,
en el secreto de su habitación, en una cama, en un cuarto de oración, en un lugar tal vez común u ordinario, que se han consagrado al Señor Jesús, en el secreto de ese lugar. Sin duda alguna habrá personas que le han dedicado toda su vida en lugares tal vez insignificantes. Pero ahora el que está realmente y completamente consagrado a Dios, sea quien sea, y esto es lo maravilloso, y sea lo que sea, sin importar títulos, sin importar qué lugar ocupe en el mundo, es un cristiano sin duda alguna, fuerte, que no habrá de apartarse del Señor y que va a hacer cosas sin lugar a dudas asombrosas. Y ahí se desprende la siguiente verdad, de que muchas veces no logramos cosas por la falta de consagración. Sansón tal vez habrá buscado excusas del por qué llegó a donde llegó y fue perdiendo su fuerza. Pero él sabía perfectamente que la gran causante de su debilidad y de su falta de fuerza fue la pérdida de su consagración, que es lo que no logrará una persona que está consagrada a Dios. Nunca no hemos oído tal vez acaso de hombres y mujeres consagrados a Dios que soportaron grandes pruebas. No hemos oído a través de la historia del cristianismo incluso hombres que soportaron dolores y agonías y sufrimientos que no tienen nombre para nosotros. No hemos leído tal vez la historia en el libro de los Hechos de los primeros cristianos y en la historia también del cristianismo, cómo los cristianos eran echados junto con todas sus familias a los leones. No hemos oído también de cómo muchos de ellos eran arrojados en tachos con aceite hirviendo, que eran aserrados y cortados por la mitad. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que hizo que ellos pudieran ser fuertes y soportar estas vejaciones sobre sus vidas? ¿Qué hizo que muchas mujeres en la historia del cristianismo fueran más fuertes que los hombres? ¿Qué hizo que muchos hombres fuesen incluso mucho más fuertes que los ángeles? Fue lo siguiente: eran personas que estaban consagradas a Dios. ¿Qué fue lo que les capacitó a estas personas, a los misioneros, para que se separaran de sus familias a lo largo de la historia? ¿Qué fue lo que hizo que se separaran de su hogar, de sus posesiones, incluso de sus amigos, y se fueran a vivir a tierras extrañas? ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres y mujeres y estas familias misioneras hicieran semejante sacrificio a lo largo de la historia? Fue porque fueron personas dedicadas, fue porque fueron personas consagradas, totalmente consagradas al Señor Jesucristo, al punto de no importarle que lo que dejaban atrás o perdían, que fue lo que hizo de que ellos se despidiesen en una estación de trenes, en barcos en algunos casos, o cualquier medio de transporte, y se alejaran de todo aquello que habían construido durante toda su vida. Fue porque eran personas consagradas a Dios. ¿Qué hay en el mundo que una persona consagrada no pueda hacer? ¿Qué cosa hay que un cristiano consagrado no pueda hacer? Tiéntalo. Tienta a la persona consagrada, ofrécele dinero, ofrécele todo lo que quieras, ofrécele el oro y la plata que quieras. ¿Qué diría una persona que está consagrada a Dios ante tal ofrecimiento? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las cosas de los hombres. Yo tengo mucho más de todo lo que tú me estás ofreciendo. Eso sería lo que diría una persona consagrada a Dios. Si el varón consagrado, la mujer consagrada, fueran amenazados por alguien, ¿qué dirían ellos? Fueran amenazados al mantener su fidelidad a Dios. Ellos dirían: yo temo a Dios, por eso no puedo tenerle miedo a ustedes. Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Pero en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a nuestro Dios. Tal vez en alguna oportunidad tú hayas visto a una persona, una mujer o a un varón consagrado a Dios. ¿Qué es lo que esta persona no puede hacer? Casi no tiene amigos. Los propios hermanos esquivan a las personas consagradas muchas veces, porque sus obras no son buenas, porque temen de que los vean, porque sus vidas condenan a los que no viven consagrados a Dios. Es considerado el cristiano consagrado, la cristiana consagrado, alguien tan raro que todo el mundo tiene que evitarlo. Casi las personas consagradas muchas veces se sienten en soledad, incomprendidos. ¿Qué hace el cristiano cuando son incomprendidos, cuando son rechazados? Él siente y en la cámara de su propio corazón, en lo secreto, sostiene una conversación con su Dios cuando es tentado a desobedecerle. Y se hace esta pregunta, el cristiano consagrado: ¿hago bien? ¿Estoy haciendo bien las cosas, Señor? Entonces, si Dios le dice que sí, si Dios le da su aprobación por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, Él dice: venga lo que venga, sea bueno o malo lo que venga sobre mi vida, si estoy bien con Dios, no me voy a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Voy a mantenerme firme en los caminos de Dios. El cristiano consagrado, la mujer consagrada puede decir, como dijo Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de ganar a Cristo y de que acabe mi carrera con gozo. La pregunta es: ¿qué es lo que no puede hacer entonces un varón consagrado? ¿Qué es lo que Sansón no podía hacer mientras se mantuvo consagrado a Dios? Filisteos, leones que venían contra él los despedazaba, él los destruía mientras se mantuvo consagrado a Dios. ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? ¿Qué es lo que un cristiano consagrado, una cristiana consagrado no puede realizar? Pero alguien dirá tal vez: pero ¿podemos nosotros también consagrarnos a Cristo? Porque muchos dicen: yo pensé que solamente la consagración y la dedicación era solamente para los ministros. Pero no, hermanos queridos, esto no es así. Todos los cristianos, todos los hijos e hijas de Dios deben ser personas consagrados a Dios. Y todo lo que tenemos debe ser consagrado a Dios. ¿Tienes alguna ganancia en tu vida? ¿Estás involucrado en algún negocio? Tal vez tienes un trabajo. Si tú dices que eres de Cristo, tus negocios y tus ganancias tienen que estar consagrados a Dios. Si profesas ser cristiano, tienes que demostrarlo entonces. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer con un cristiano y una mujer que se consagra al Señor? Todo lo nuestro debe estar consagrado a Dios. Si nos unimos y pertenecemos a una iglesia, entendemos entonces que nos estamos dando
a nosotros mismos y todo lo que nosotros tenemos también, a esa iglesia donde yo me congrego. No quisiéramos nosotros hacer una profesión mentirosa, decir algo que realmente no estamos cumpliendo en nuestra vida. No quisiéramos hacer nosotros una confesión de una consagración de la que carecemos, de una confesión, de una profesión que no tengo en mi vida. Dichosa la mujer y el hombre que está consagrado al Señor. Donde quiera que esté, es un consagrado. No es consagrado solamente delante de los cristianos y de los demás de su propia fe. Es un consagrado donde quiera que vaya. Y sin duda alguna hará cosas grandes para Dios. La pequeñez de los cristianos de esta época resulta de la pequeñez de su consagración. Si hay alguien que es muy escaso y muy pequeño en lo que hace y en su vida espiritual y en su servicio al Señor, es sin duda alguna el resultado de la pequeñez de su consagración a Dios, a Cristo. Si pudiéramos decir nosotros mismos, con todo nuestro corazón, queridos hermanos, desde la coronilla de mi cabeza, desde la punta de mi cabeza hasta la planta de mi pie, no hay una sola gota de mi sangre y de mi vida que no sea enteramente de Dios. Todo mi tiempo, todos mis talentos y todo lo que tengo es de Dios. El cristiano consagrado. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia y tu presencia. Sea tu bendición sobre cada uno de nosotros y nos mantengas fieles, confiando en ti, y ayúdanos a consagrarnos cada día más. De la misma manera que Sansón cometió un error, Señor, y tú lo perdonaste y lo salvaste, Señor, pues él está en el libro de Hebreos entre los héroes de la fe, porque se volvió a ti, Señor. Tú no demandas de nosotros cosas que no podemos alcanzar. Si tú nos enseñas a consagrarnos a ti, Señor, es porque podemos lograrlo, Señor. Danos, Señor, un corazón consagrado y condúcenos con el Espíritu Santo que ahora permitimos que gobierne nuestra vida y nos conduzca a una verdadera consagración. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé paz, que esta palabra traiga bendición a nuestra vida y espero además que sea de tanta bendición para sus vidas como lo ha sido para mi vida. Que Dios les bendiga y nos vemos en otro momento, si Dios quiere. Se oye un fuerte resonar, un estruendo